Padre, hoy en esta mañana, Señor, te pedimos que tú nos hables, que tú nos reveles tu palabra, Señor, que abras nuestros oídos espirituales, de los jóvenes, Señor, y adultos que aquí estamos, Padre. Pedimos que tú nos hables, Señor, y nos avives en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 2 de Jonás. ¿Estamos ahí todos? Vamos a leer el versículo, yo leo uno y ustedes el siguiente. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, ¿y por qué me miraste a Jehová? Y él yo desde el seno del Seol, clamé y no oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendía los cimientos de los montes, las piedras de los cerros de mi cabeza, mas sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Todos juntos el 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Amén. Y bueno, ¿cuántos hemos escuchado la historia de Jonás? Desde la escuelita bíblica, ¿verdad? Le hemos escuchado hablar acerca de Jonás, y dice Jonás 1:1 y 2. Alguien que me apoye, por favor. Versículo 1 y versículo 2, capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para obedecer al Señor. ¿Qué dice la Biblia? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Yo sé, amado hermano, que hemos escuchado ya la historia de Jonás en muchas ocasiones, pero quiero decirle, amado hermano, que a veces parece que Jonás sigue en la iglesia, ¿verdad? Porque Jonás era indeciso en su corazón. ¿Ustedes sabían que Jonás era un profeta? ¿Sabían que Jonás era un profeta? ¿No? ¿O sí? Al final lo vamos a responder. Pero quiero decirle que Jonás era contemporáneo de Amós. Jonás, él venía del norte de la nación de Israel y también fungía como un profeta. Se le pone como uno menor, ¿verdad? Pero sabe, al final vamos a aclarar esa duda. Quiero decirle que a diferencia de los otros libros de los profetas, pareciera que Jonás no termina de escribir su libro. Se queda solamente en el capítulo 4. La Biblia dice, amado hermano, que Dios le dio una indicación en el versículo 2 y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Imagínense, Jonás escuchaba la voz de Dios y se levantó de mañana, pero ¿a dónde fue? No se levantó para ser obediente. La Biblia dice, amado hermano, que se va a Tarsis, paga su pasaje y toma una embarcación que era rumbo contrario. Pero el versículo 4 dice que el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y el mar, había una gran tempestad que empezó a partir la nave. Y todos los que iban en ese lugar, marineros, tuvieron miedo. Cada uno clamaba a su Dios y echaron suertes para ver quién era el culpable,
por qué estaba pasando esa tempestad en el mar. ¿Y sabe? Dice el versículo 4 que la suerte cayó sobre Jonás y le preguntaron qué había hecho. Dice el versículo 6, si me apoya un joven, por favor. El patrón de la nave, ¿qué dice? Se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y aclama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Dormilón, ¿verdad? Levántate, dormilón, clama a tu Dios. Y echando suertes, cayó sobre Jonás. Entonces en el versículo 8 dijeron: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él responde en el 9: soy hebreo. ¿Y qué dice? Y aquellos hombres temieron en sobremanera y dijeron: ¿qué has hecho? ¿Por qué nos acontece esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. ¿Sabe, amado hermano? Un profeta, un siervo de Dios, estaba huyendo de la presencia de Dios. ¿Por qué razón usted huiría de la presencia de Dios? Por el pecado. ¿Por qué más? Por miedo. Por miedo. Por miedo. ¿Qué más? Dice la hermana, habló el alma. A veces tenemos miedo. Adán tuvo miedo. Y Eva, cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, tuvieron miedo y se escondieron del Señor, ¿verdad? Nosotros podemos escondernos de la presencia de Dios o tratar de huir de su presencia, ¿verdad? Pero nosotros vemos en el libro de Jonás la soberanía de Dios. Amén. La Biblia dice, amado hermano, que Jonás decidió embarcarse a la dirección contraria. Así que dígale al joven que tenga cerca: no te embarques. No te embarques. Huyendo de la presencia de Dios. A ver, otra vez, como que le dio penita. Dígale: no te embarques. No se embarque. Ahora dígase usted mismo: no me embarcaré huyendo de la presencia de Dios. Amén. Porque bueno, amado hermano, toda embarcación lejos del camino de Dios siempre nos va a lastimar. La Biblia dice, amado hermano, nosotros podemos ver el poder de Dios. Dios levanta el viento cuando Jonás se embarca, ¿verdad? En el versículo 7, en el versículo 4. En el versículo 7 dice que la suerte cayó sobre Jonás, ¿verdad? Cuando echan a Jonás al mar, el versículo 15 dice que la tempestad lo echaron al mar y el mar se aquietó, ¿verdad? Cuando lo arrojan al mar. Pero dice el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jehová había preparado un pez que se trague a Jonás. Pero sabe, a Jonás se lo tragaron vivo. Amén. No lo masticó el pez, no lo llevó hasta... no pasó todo el proceso digestivo. Jonás se mantenía vivo, ¿verdad? Jehová también preparó una calabacera para que Jonás tuviera sombra cuando estuvo en Nínive. El Señor lo hizo. Pero el Señor también preparó el gusanito 24 horas después para que se coma la calabacera. Y una vez que el gusano se come la calabacera y Jonás se enfada, se aira, el Señor preparó un gran viento que lastimaba la cabeza de Jonás. Y si usted lee el libro de Jonás, amado hermano, usted se da cuenta que era un hombre que batallaba con sus emociones. No estoy diciendo que no era profeta, ni que no tenía a Dios, pero a pesar de conocerle, era un hombre que batallaba con arranques de ira, ¿verdad? Pero sabe, dice la Biblia que el pez se traga a Jonás, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Y después, en el capítulo 2, hay una oración impactante. Hay la oración de un hombre
que sabe orar. Está la oración de un hombre que conoce el poder de Dios. Imagínense en el versículo 4 diciendo, 2:4, diciendo Jonás: entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el agua se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Dios mío, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta su santo templo. ¿Cuántos hemos orado de esta forma? Señor, me siento hasta el abismo. Señor, que mi oración llegue hasta tu santo templo. Pero en el versículo 8 está la clave, porque dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Todos juntos, versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Cuando Jonás acabó de hacer esta oración, mandó Jehová al pez que vomite a Jonás en la tierra. ¿Por qué Jonás esperó a estar dentro del pez para orar? Su corazón estaba inconforme con la voluntad de Dios. ¿Por qué quería escapar de la presencia de Dios? Porque sabía que si oraba, sabía que si llegaba a Nínive, Dios podía perdonar al pueblo de Nínive, ¿verdad? Y Jonás no estaba de acuerdo con eso. Por eso decidió huir, decidió embarcarse a otro camino. Ustedes sabían que el carácter de Jonás, imagínense, el carácter de Jonás expuso su ministerio. El carácter de Jonás puso en riesgo su propósito. Porque el carácter de Jonás no le podía ver, no le hacía ver lo que Dios quería que viera, por el carácter de Jonás. Y sabiendo cuál era la voluntad de Dios, decidió ir en el sentido contrario. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Yo hago lo que yo quiero. ¿Sabe que el Señor dice, porque yo soy Jehová y yo hago lo que yo quiero? Y al final yo voy a hacer mi voluntad. Amén. Jonás experimentó eso. Amén. Y hasta que estuvo dentro del gran pez, él logró entender y logró pedirle perdón al Señor y le dijo: yo seguí vanidades ilusorias y me aparté de la misericordia de Dios. Mas con voz de alabanza ofreceré sacrificios, o ofreceré sacrificios de alabanza, ¿verdad? Como dice otro versículo. Y me acordaré o pagaré lo que prometí. Entonces Jonás había hecho una promesa, había hecho un voto con Dios. Pues estaba a punto de perder ese voto. Se le había olvidado el voto. Y sabe, amado hermano, nosotros ya conocemos la historia. Llega a Nínive, empieza a pregonar arrepentimiento. Imagínese, amado hermano, estaba ya sin cabello, algas en la cabeza, quemado de la cabeza. El pez lo avienta en tierra y ya estando en Nínive, una gran ciudad, empieza a pregonar arrepentimiento. La Biblia dice que llevó el mensaje hasta el rey de Nínive y mandó que todos ayunaran, hasta los animales. ¿Y sabe qué pasó? Cuénteme usted qué pasó. Dice versículo 8, capítulo 3, y versículo 7 y 8 del capítulo 3. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintió de su mal camino que habían dicho,
que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. El pueblo se arrepintió y el Señor ya no trajo juicio sobre ellos. Amén. Pero el 4.1 dice, pero Jonás, alguien que me apoye 4.1 por favor. Pero Jonás se apresuró en el extremo y se enojó. Y oró a Jehová diciendo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes de gran mal. Ahora pues te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Tanto se enojó de la misericordia de Dios, tanto se molestó, que prefería la misma muerte. ¿Sabe? La Biblia dice, amado hermano, en Santiago 4:17, si alguien me apoya, por favor. Cuando usted ve un milagro de parte de Dios, ¿se enoja? ¿Se enfada? ¿O qué hace? Se goza, ¿verdad? Se alegra, porque ese es un milagro de parte de Dios. Pues Jonás se había enfadado del milagro de parte de Dios. Dice Santiago 4:17, si me apoyan por favor. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todo lo que Jonás hizo, lo hizo con conocimiento, ¿verdad? Y la Biblia dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado Pecado. Pero todo lo que Jonás había hecho lo hizo con conocimiento. Sin embargo, era tan enojón que le gustaba pelear con Dios. Pero a Dios le gustaba contestarle. A Dios le gustaba seguirla porque quería que él entrara en razón. Imagínese, la Biblia dice que pide la muerte después de ese acto de misericordia. Y le dice en el versículo 4:4, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y entonces sale Jonás, acampa a una orilla de la ciudad e hizo una enramada y se sentó abajo de ella a la sombra a ver qué hacía el Señor. Versículo 6, y preparó Jehová la calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra y le librase del malestar. Y entonces Jonás se alegra grandemente, ¿verdad? Pero al día siguiente Jehová prepara el gusano que se come la calabacera, la seca, y preparó el sol y un viento recio e hirió la cabeza de Jonás, y Jonás se desmayaba y volvía a desear la muerte. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Imagínense. ¿Y qué le respondió Jonás? Mucho me enojo hasta la muerte. Y el Señor le contesta, Jehová le contesta, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en ese espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció? Y dice, versículo 11, todos juntos, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Cómo siguió la discusión? ¿Quién sabe? Porque ya no hay registro. Pero el Señor le dijo a Jonás, ¿tuviste más compasión tú de la calabacera, que nació en una noche y a la otra noche se secó? ¿No tendré yo más compasión de una ciudad donde hay 120,000 personas que no saben discernir ni la derecha ni la izquierda, ni lo bueno ni lo malo? Ya no hay registro de la discusión, ¿verdad? ¿A qué voy con esto, amado hermano? Todo lo que Jonás hizo, embarcarse a dirección contraria, todo lo hizo con conocimiento, ¿verdad? Decidió voluntariamente llevarle la contra a Dios. Algo así como cuando dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, y decidimos no hacerlo es una cosa, hacer lo contrario es peor, porque la omisión es una cosa, pero decidir omitir y llevar la contra es otra. Es como cuando dice la Biblia, gózate con la mujer de tu juventud.
gózate en ella, no en la extraña. Y uno lo sabe y textea con la extraña. Ay, pastora. Es como cuando dice la Biblia que seamos mujeres que edifican. Y a veces somos la goterita. Esa goterita que no se cansa, no se cansa. No sé si me explico. Nos embarcamos en dirección contraria, con conocimiento. Pero sabe, a veces esperamos hasta estar dentro del pez para clamar a Dios y recordar nuestros votos. Jonás, hasta que estuvo después de 3 días, no día 1, no día 2, hasta el tercer día, él se acordó de lo que había prometido y le dijo: aquellos que siguen, ¿cómo dice la escritura? Los que siguen banalidades ilusorias, los que siguen cosas vanas, los que se dejan engañar por la vista de sus ojos, los que caminan en vanidad, en arrogancia, los que siguen esas vanidades ilusorias, Dios no los deja, ellos se apartan de su misericordia. Y dice el versículo 9: mas yo con voz de alabanza, mas yo con sacrificios de alabanza, pagaré lo que prometí. ¿Qué había prometido Jonás? Que su carácter no le había dejado cumplirlo, que estaba a punto de abandonar ese voto porque podía más el carácter que cumplirle a Dios vivo. ¿Se da cuenta? Y sabe, amado hermano, ¿a qué punto quiero llevarlo? Vamos a San Juan 7:52, mi hermano José Luis. ¿Juan qué? San Juan 7:52, Mateo 12:39, David, Mateo 12:39, David. ¿Usted se puede imaginar un profeta sin compasión? ¿Un profeta sin amor? ¿Un profeta sin compasión? Pero muchos dicen que no era profeta, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la escritura en San Juan 7:52. Adelante. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Quién dijo eso? Nicodemo. ¿Quién lo andaba diciendo? ¿Qué decían los fariseos? Que de Galilea no había salido profeta. Pero usted sabía, amado hermano, que Jonás venía de Galilea. Él era un profeta de la tribu del norte de Israel, contemporáneo de Amós, como ya le había dicho. Pero ¿por qué a Jonás no se le reconoce como profeta? ¿Por qué los fariseos no lo reconocen como profeta? Quizás porque todos pensamos en Jonás como el hombre que se tragó el pez, ¿verdad? Como el hombre del mal carácter. Pero sabe, en Mateo, David nos va a apoyar en leerlo. Adelante, David. 12:39 al 41. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Sino la señal. ¿Quién dijo que era un profeta Jonás? El mismo Señor afirma en un pasaje cuando dice: esta generación es maligna y perversa porque demandan señal, ¿verdad? Pero les voy a traer la señal. ¿Qué señal? La señal del profeta Jonás. ¿Y cuál era la señal del profeta Jonás? 3 días. ¿Cuál era la señal? Sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
¿Por qué era importante Jonás? Porque Jonás iba a reflejar lo que Jesús hizo cuando muere, cuando estuvo 3 días en el centro de la tierra, en lo profundo de la tierra, venciendo, llevando cautiva la cautividad, amén, tomando las llaves del Hades y resucitando al 3er día, conforme a las Escrituras, amén. Por eso el Señor Jesús le dice a la generación maligna y perversa: sí les voy a dar una señal, pero la señal de Jonás, que si no se arrepienten va a venir juicio, porque así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días en el corazón de la tierra. Ahora preste atención, versículo 41 y 42. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón. El Señor Jesús está hablando de él cuando dice: ¿por qué Nínive era tan importante? Porque los mismos de Nínive se arrepintieron cuando Jonás vino a pregonar arrepentimiento, y aquí más que Jonás en este lugar, el Hijo de Dios. Porque la reina del sur, la reina de Saba, vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí a alguien mayor que Salomón, el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué era importante hablar de Jonás? ¿Por qué era tan importante Nínive? ¿Por qué Dios decidió mandar a un profeta a hacer lo que no quería hacer en este pueblo, que era un pueblo pecador? ¿Sabe por qué era importante Nínive? ¿Usted sabía que Nínive fue formada por Nimrod, el rey Nimrod? ¿Y qué significa Nimrod? Rebeldía, ¿verdad? Y yo quiero decirle lo siguiente, amado hermano. Nínive era la capital de Asiria, fundada por Nimrod, bisnieto de Noé. Asiria y los sirios eran pueblos enemigos de parte de Dios. Pueblos enemigos. Y Dios mandó a Jonás, no a que fuera con el pueblo de Israel, a la oveja perdida. Dios mandó a Jonás que fuera con el enemigo para que se arrepientan. Y se arrepintieron. Entonces ya entendemos por qué Jonás estaba tan enojado. Porque no eran ni los samaritanos, que eran pecadores vecinos. Eran los de Asiria, la capital de Asiria. Los que mataban a filo de espada al pueblo de Israel. Los que en toda la historia del pueblo de Israel eran enemigos. Pues el Señor manda a Jonás y le dice: a ver, Jonás, vas a ir a Nínive, a la capital de nuestros enemigos, y vas a pregonar arrepentimiento. Entonces entendemos por qué Jonás se negaba y decía: no quiero ir. Mándame con la oveja perdida, mándame por el descarriado de Israel, pero no me mandes a pregonar juicio contra ellos, porque yo te conozco que los vas a perdonar. ¿Sabe, amado hermano? Se arrepienten los de Nínive y lograron 150 años de arrepentimiento antes de que viniera su juicio. 150 años. 3 generaciones se salvaron después de ese arrepentimiento. Pero Jonás sí era un profeta, pero un profeta sin compasión. Decían los jóvenes en una clase la diferencia de la bondad y la benignidad, y nuestra cabeza empezó a hacer cortocircuito, porque ¿qué dijeron que era la bondad? Es oportunidad.
tener actos buenos con la gente, ¿verdad? Y la benignidad, Es actos de amor que no lo merezcan. aunque no lo merezcan. La benignidad. Jonás era un profeta, pero no tenía compasión. No era benigno. Porque él decía, los de Nínive no se lo merecen. A mí me gusta el ministerio dentro de la iglesia. Hablar lenguas dentro de la iglesia. Ministrar dentro de la iglesia. Pero afuera no. ¿Sabe por qué no? Porque afuera hay que amar al pecador, a la prostituta, al borracho, al violador, al delincuente, al que nos ha robado la iglesia, al que nos acuerda de nuestra mamá de afuera, al que habla y nos tiene en chismes y murmuraciones. Y a veces somos como Jonás porque decimos, adentro sí, pero yo no quiero hablarles de tu amor allá afuera, porque te conozco y sé que los vas a perdonar. Yo si veo un violador, amado hermano, no me pregunte qué hay en la carne, porque los dejo como eunucos, más si se meten con niños. ¿Qué haría usted si se encuentra con un violador, con el que se ha robado la iglesia, con el que ha molestado a sus hijos, con el que se mete con usted? Aplicamos la de lo del César al César y lo de Dios a Dios. Ya nos aplicamos, hay unos cuantos, ¿no? Pero cuando Dios le dice, ve y háblales de mi amor, porque viene el día del juicio para la tierra. No, Señor, porque te conozco que los vas a perdonar. Y dice el Señor, si tuviste más compasión por la calabacera que a ti no te costó nada, que yo te la di como te la di, te la quité en un solo día, ¿no tendré yo más compasión por la Ciudad de México? Por el fraccionamiento de la Trinidad, Villas de la Laguna, Nido, Cabo, Residencial, es un pango. No tendré más compasión yo. Pero a veces, amado hermano, vamos en sentido contrario, porque nos hacemos maestros de nosotros mismos, porque nos embarcamos. Unos se embarcan directo a Tarsis, al pecado, pero no sea que en ese camino te quedes a la mitad y ahora estés dentro del pez. No vas a ensuciarte en el pecado de Tarsis, porque a lo mejor estás más seguro dentro del pez. Pero hasta que aprendamos a decirle, Señor, me voy a acordar de lo que te prometí, vas a poder estar afuera, ¿verdad? Pero muchos estamos afuera, pero no queremos hacer su voluntad. El Señor dijo, id y hacer discípulos a las naciones. Pero muchos pensamos que nuestros problemas son primero. Señor, es que yo tengo mis propios problemas, yo tengo mis propias luchas, yo tengo mis propias batallas. Señor, mira, el sol me quema la cabeza, mira, la calabacera se secó, mira el carro, mira la casa, mira las cuentas, mira, Señor. Y el Señor dice, tú te dueles por lo que no te ha costado, porque lo que has tenido yo te lo he dado. Y como te lo he dado, te lo puedo quitar. Pero te dueles por lo que no tienes, por lo que no te ha costado. ¿Cómo no? Yo me voy a doler por las almas que se están perdiendo. Porque a veces, amado hermano, cuando hablamos de evangelizar o de hablar a las almas, lo primero que pensamos es con la gente que nos llevamos bien, con la comadre de la colonia, la vecina, la amiga. Pero cuando el Señor te pone que le hables a alguien que te ha lastimado, o alguien que tú dices, no, yo con esa calaña no me junto. Bueno, empieza por orar. Ora. Dios va a poner el querer como el poder hacer su voluntad. Dios va a poner el anhelo como va a poner la palabra, como va a poner el momento.
Pero hay veces que ni queremos orar por el perdido. No queremos orar por el necesitado. Jonás era un profeta, pero era un profeta sin compasión. Tenía amor, sí, por la obra. Tenía amor por el ministerio, tenía amor por el llamado. Pero cuando Dios lo mandó a hacer algo que no cuadraba con su mente, que no cuadraba con su corazón, decidió no hacerlo. La Biblia dice, amado hermano, que Dios no mira las apariencias, sino Dios mira. ¿Qué mira el Señor? Dios mira el corazón. En 1 Samuel 13:14 hay una palabra que el Señor le declara a Saúl: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre tu pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Dios mira el corazón, amado hermano. Y yo te pregunto, ¿tu corazón está conforme al corazón de Dios? ¿Tu corazón está alineado al corazón de Dios? Cuando ves a alguien que no conoce de Dios, cuando ves a alguien que está en amargura, porque luego nos tienen chismes y uno dice, ay Señor, juicio, ¿verdad? O cuando ves a alguien que está en amargura, que dice, Señor, ten misericordia, ayúdalos, yo los bendigo y los perdono en el nombre de Jesús, Señor. Clamo porque sean salvos, que sea salvo la prostituta, que sea salvo el alcohólico, que sea salvo el drogadicto, que sea salvo aquellos que nos han robado la iglesia, que sean salvos aquellos que hablan de mí, que Señor yo los bendigo, alcánzalos, porque no te conocen. Es difícil a los que robaron la casa, ¿verdad? Es difícil a los que nos ponen el pie. Es difícil a aquellos que practican la inmundicia del pecado. Pero si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, es igual de pecador como el que practica ese pecado. Pero sabe, amado hermano, podemos amar a Dios, amado hermano, pero nuestro corazón no puede ser conforme el suyo si no amamos al pecado. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. La Biblia dice que el Señor Jesús vino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. No puede titubear nuestro corazón en decir que amamos a Dios que no vemos y aborrecemos al que vemos. Porque a veces no solo falta amor para el que se pierde, a veces también falta amor para nuestro hermano, para el que está sentado con nosotros, ¿verdad? ¿Sabe? Dice la Biblia en Lucas 10:25, voy a pedir que todos vayamos. Y quiero decirle, amado hermano, que Jonás nos habla del plan de salvación para el mundo entero. ¿Por qué era importante Nínive? ¿Sabe? En el tiempo de Jonás, el pueblo de Israel tenía prosperidad y tenía paz, pero andaba en pecado. Lo repito, tenían bendiciones y paz, pero andaban en pecado. Entonces, si tú tienes bendición, no significa santidad, porque Dios te puede estar dando el pan de cada día y tú puedes estar lejos del corazón de Dios. ¿Sabe cuál era el problema? Que aunque tenían paz y prosperidad, andaban en pecado, andaban en decadencia espiritual, ya no buscaban de Dios. Y como ya no buscaban de Dios, Dios quería que este pueblo viera que un pueblo que no le conocía era más capaz de arrepentirse que el mismo pueblo de Israel. ¿Por qué cree que el Señor quería salvar a Nínive? Porque quería enseñarle al pueblo de Israel que cualquiera que se arrepienta podía ser pueblo. Y que cómo era posible que un pueblo que no era pueblo de Dios se arrepentía más rápido. El Señor quería causarle celos al pueblo de Israel. Pero ¿usted cree que esto le importó al pueblo de Israel? ¿No les importó? Siguieron en su pecado.
Por eso el Señor Jesús dijo, tuvieron a un profeta llamado Jonás, y el pueblo se arrepintió, pero yo soy más que Jonás. Soy más sabio que Salomón, y ni aun así se arrepintió. Y sabe, amado hermano, dice la Escritura, la cita que les pedí por favor, Lucas 10:25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley como lees? Aquí, Lucas 10:25. 10:25. Sí. ¿Sí? 10:25. Hacia adelante, Sí, adelante. sí Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Y dice el 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Alguien más? El siguiente. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo el que Amén. cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo, amado hermano? Nosotros podemos amar al Señor, pero nuestro corazón puede no ser conforme al suyo. ¿Sabe por qué nos cuesta trabajo evangelizar? ¿Se ha preguntado por qué le cuesta trabajo hablar de Cristo? Pregonar el mensaje de salvación. Hay 2 razones. Una razón ya la dijeron. Cuando andamos en pecado, nos sentimos avergonzados. Andamos embarcados directo a Tarsis, escondiéndonos, ¿verdad? Como Jonás se embarcó en el sentido contrario. Pero nunca va a haber un final feliz, porque al final el Señor hace lo que Él quiere. Amén. Él va a hacer lo que Él quiera. Como Él quiera va a traernos. Como Él quiera va a traer a nuestros hijos. Como Él quiera va a traer a nuestro esposo. Y no le digo que pida trato de Dios para Él, porque luego llegan cojos, mancos, tuertos o enfermos. Y tienen al marido y llega con un trato. Nunca pida trato, pida misericordia. Amén. Pero hay quienes ya no oran ni por sus esposos porque dicen, ay Señor, es que ya sé que lo vas a perdonar, pero Él es el malo y siempre va a ser el malo. Ya no quieres ni que el Señor lo alcance, ni que el Señor lo perdone. Y sabe, la segunda razón por la cual cuesta trabajo evangelizar es porque en el fondo no queremos que sean salvos. Porque no hay compasión. Yo me compadezco del niño necesitado, del enfermo, del abandonado, de la viuda, pero del preso, por algo está preso. Del ladrón, del drogadicto, del pecador, de la mujer que ya tuvo 5 maridos y el 6º no es su marido, cascos ligeros. No sé si me explico. A veces nos falta compasión. ¿Saben qué decía el Señor Jesús cuando veía a las personas y tenía compasión? Les decía a los discípulos, veo ovejas sin pastor.
ovejas perdidas. Cuando usted está delante de Nínive, usted ve ovejas perdidas o ve una bola de pecadores preparándose para el juicio. ¿Usted qué ve? Entonces usted les habla de Cristo. Porque la Biblia dice, hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Porque ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Hermosos son los pies de los que llevan el Evangelio de la paz. Amén. Yo sé que todos tenemos nuestro carácter, amado hermano. Jiménez, Mejía, Alavés, Narváez, Sosa, Pérez, Medina, López, Hernández, Sánchez, los que usted quiera. Pero a veces el carácter, el mal carácter, la falta de compasión nos aleja del propósito de Dios. El propósito no es un ministerio para ir al estrellato, no. El propósito es ganar almas, evangelizar, llevar las buenas de salvación. Amén. Pero falta amor, falta compasión, falta pasión. Porque ¿cómo le voy a predicar a mis enemigos? Porque en el Evangelio no hay judío ni griego, ni varón ni mujer. Porque si era tu enemigo en otro tiempo, ahora será tu hermano. Ya no hay división. Amén. Y el Señor quiere, amado hermano, que podamos ser una iglesia que camine conforme el corazón de Dios. Cuando tienes que perdonar a tu esposo, ¿no te cuesta trabajo? O perdonar a tu esposa, o perdonar a tus hijos. ¿Y por qué lo haces al final? ¿Por qué lo haces? ¿Sabes por qué los perdonas? Porque los amas, porque son tu familia. Porque las veces que fallen tú los volverías. Nada más no hay que abusar, ¿verdad? Porque vienen las consecuencias. Pero ¿sabe por qué lo hacemos? Porque los amamos. ¿Sabe qué nos falta para evangelizar? Amar al pecador. Si el de la cárcel fuera tu hijo, ¿no lo visitarías? Si el drogadicto fuera un familiar tuyo, ¿no clamarías todos los días? Si el ladrón, si el pecador, si el violador fuera un familiar tuyo, ¿lo dejas que se muera? ¿En serio? Entonces, amado hermano, la Biblia nos dice en la parábola del buen samaritano, ¿quién es más? ¿Quién es el prójimo? ¿Quién tenía más? Y el Señor le gusta poner celos, ¿verdad? Porque si tú ves que un hombre mira a tu mujer con ojos de deseo, ¿te vas a quedar tranquilo? ¿O qué vas a hacer? Ay, pastora, no me pregunte eso porque estoy en la iglesia. No te vas a quedar tranquilo. ¿Qué vas a hacer? ¡Ey! Respeta, eso me pertenece. Échale ojitos, pero conmigo está todos los días y todas las noches. No sé si me explico. No sé ¿qué vas a hacer? ¿Sabe qué hace el Señor una vez más? Nos provoca celos. En la parábola del buen samaritano dice, y el buen samaritano, o el prójimo, no fue ni el sacerdote, ni el levita, ni el cantor, ni el que habla en lenguas 5 horas, ni el que se conoce la Biblia al derecho y al revés. El prójimo fue el samaritano. El samaritano. Tuvo más revelación el samaritano, el pueblo enemigo. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Mira, valoran más, tienen más revelación del amor allá afuera que aquí adentro. Tienen más compasión por las almas allá afuera que aquí adentro. Porque allá les venden el conjuro, el embrujo, el hechizo, el
sortilegio, los listones de colores, te hacen sesiones de espiritismo, limpias, karmas, y tratan de ayudar, aunque es el camino incorrecto. Y usted que tiene el camino correcto y la verdad correcta, a Jesús mismo, no tenemos el amor de compartirlo. Allá no es amor, allá es negocio. Aquí es la verdad, pero necesitamos el amor. Amén. Así que, amado hermano, ¿quién tiene la revelación de cuando ve a un necesitado darle una palabra de aliento? Ir más allá, porque el buen samaritano hasta pagó y dejó la cuenta pagada por adelantado por aquel que necesitaba. No estoy diciendo que se despoje de sus pertenencias, de su patrimonio, porque usted puede, primero comience por orar por el perdido. Pague la cuenta del perdido, del necesitado. Ore lo necesario, ore hasta que vea resultados, porque uno ora, amado hermano, uno va a poner la semilla, otro la va a regar, pero el crecimiento, ¿quién lo va a dar? Lo va a dar el Señor. Usted solamente tiene que hacer lo que hizo Jonás, hablar la palabra. ¿Y quién va a convencer? El Señor. 150 años de paz tuvieron, entre 3 y 4 generaciones. Tuvieron paz en Nínive por la palabra de un hombre. Así que yo le invito a que se ponga de pie, amado hermano, y podamos decirle al Señor que nosotros queremos ser esos mensajeros de las buenas de salvación. Hay un celo santo. Hay un celo santo por el pecado. Celo santo es cuando usted se enoja del pecado que hace la gente. Pero una cosa es tener celo santo y otra cosa es tener omisión. No podemos omitir el mensaje de salvación. Es que no me gusta lo que hacen. Y cuando tú eras pecador, tu pecado también apestaba. Tu amargura apestaba. Tu pecado apestaba y alguien tuvo compasión. Porque hubo un siervo con compasión. Y alguien te habló. Podemos tener celo santo, pero no aborrecer a la persona. Tú no la vas a cambiar. Ora por ella, clama. Ahí había un pastor que nos dice, ora por ellos 1 hora y háblale 5 minutos. Porque a veces oramos por ellos 5 minutos y les queremos aventar un choro toda 1 hora. No, cuando tú das un mensaje de parte de Dios, no va a regresar atrás vacío, vas a tener el amor, la gracia y la autoridad de darlo. Y el Señor va a obrar. Son los 5 minutos. ¿Por qué? Porque el Señor va a obrar. Amén. Así que, amados hermanos, estamos en los últimos tiempos. Pero ¿tú qué estás haciendo? Hagamos lo que nos toca. Hablemos la palabra. Es espada cortante de doble filo. Amén. Es espada cortante de doble filo. Yo sé que tienes tus propias luchas, pero no te embarques en el camino contrario. Si no quieres que el pez te traiga. Estás en tus luchas, pero habla la palabra. Estás en tus pruebas, pero habla la palabra. Porque vas a ver cielos abiertos. Amén. Así que en el nombre de Jesús yo los dejo con esta invitación. Levanta tus manos y dile al Señor que ponga compasión en tu vida por las almas. Dile: Padre, pon compasión. Si tú has sentido un celo santo que ha sido pretexto o negligencia para hablar la palabra, si tú has sentido, si has sentido coraje en contra del pecador, aborreces tanto el pecado que has aborrecido a la persona, dile: Padre, ayúdame a ver como tú ves. Ayúdame a hacer un ministerio, Señor, que ame las almas. Ayúdame a tener compasión por el perdido, Padre, por el necesitado, Señor. Ayúdame, Padre, a ver con misericordia a aquel que te necesita, Padre. No quiero, Señor, que mi propósito sea cortado como el de Jonás. No quiero, Señor, no quiero, Padre, detenerme, Señor. No quiero ir en contra de tu corazón, Padre. No quiero embarcarme, Señor, en el pecado.
porque hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Padre, ayúdame a ver con amor a aquellos que no te conocen. Ayúdame a ver con compasión, Señor, con benignidad a aquellos, Señor, que te aborrecen, Padre. Ayúdame a bendecir al adversario, Padre, en el nombre de Jesús. Y si tú tienes que bendecir a aquellos que te han ofendido, a aquellos que se han burlado del Evangelio, a aquellos que han criticado la palabra, a aquellos que te han blasfemado, bendícelos. A aquellos que te han lastimado a causa del Evangelio, bendícelos. Bendícelos en el nombre de Jesús. Levanta una oración. Aun si es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus familiares, bendícelos en el nombre de Jesús. Padre, pedimos que tú nos renueves con un corazón nuevo. Que tú nos permitas, Señor, tener compasión del perdido. Perdónanos por la omisión. Perdónanos por el pretexto, Padre. Perdónanos por aborrecer a la gente y a su pecado, Padre. Y pedimos que tú pongas compasión, que tú pongas gracia, que tú pongas las palabras, que tú despiertes esa compasión por el perdido, Padre, en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, amado hermano, yo sé que hay mensajes que no nos gustan escuchar, pero hay mensajes que van a traer libertad, que van a traer salvación. Amén. Se vienen fechas de convivencia. Jesús no nació el 24 de diciembre, no es así de acuerdo al calendario judío. Sin embargo, son tiempos de convivir, y yo le voy a invitar, amado hermano, no espere el 24 para hablar de Cristo. Mucha gente se está perdiendo. No espera diciembre para hablar de Cristo. Tenga compasión del perdido. No vea su falla. Vea un alma necesitada que si no se arrepiente va a perecer por toda la eternidad. Es como si usted ve a una persona con cáncer y usted tiene la dosis y la medicina y no se la quiere compartir. Comparta la medicina, comparta la salvación. Amén. Amén. Así que ponga la mano en su boca y repita conmigo: Señor Jesús, unge mis labios para hablar tu palabra en todo tiempo, en tiempo y aún fuera de tiempo. Unge mis labios y que tu Espíritu Santo me guíe y me envíe en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En una ofrenda de palmas al Señor.